Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez a una reacción de Danny Away, que en realidad el vídeo ya estaba, pero había, no sé la palabra, había un fallo o algo así, podríamos decir. Y es que, claro, en la verdad del año 5 pues para hacer entradas épicas y tal, pues ponen canciones y tal, y me han saltado los derechos de autor. ¿Por qué? Porque pensaba que no me se iba a saltar, pero sí, me han saltado. Así que nada, tuve que borrar los dos vídeos de la velada, de reaccionando a la velada. Así que yo creo que solo reaccionaremos a las entrevistas, ok, y a la velada pues ya la veré por la tele y poco más. Y entonces, como ese vídeo no funcionó, pues ahora hago otro, que es una reacción a una película de piratas que a mí me gusta bastante. Y cuando digo piratas y Caribe, sí, exactamente, y Piratas del Caribe. Una película que para mí es la mejor de todas, de piratas. Yo creo que no hay más de piratas, de hecho. Y nada, a ver cómo lo resume Danny Ovit. De momento, para Danny Ovit, todas las películas son una mierda. A ver esta. Le da, ¿no? Estaba yo el otro día repitiendo una de mis intros para así poner a prueba vuestra atención y no porque me esté haciendo viejo ni nada, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Piratas del Caribe, La maldición de la perla afroamericana, o de color, o como sea que se diga de forma políticamente correcta sin ofender a nadie. La película empieza presentándonos a Elizabeth, a su padre, que es el gobernador Swan, y al capitán Norrington, que un día mientras navegaban por el mar se topan con un barco naufragado del que solo encuentran un superviviente, que es un chico llamado William Turner al que Elizabeth le roba un medallón que tenía puesto. Yo le llamo mejor Will Turner para hacerlo más corto. Así, con toda la jeta del mundo. Al principio pensé que lo había hecho porque como en la marina se dedican a cazar piratas y la baratija tenía una calavera, pues lo quiso encubrir. Pero ya cuando la vemos de mayor y la tipa seguía con el medallón guardado y acumulando polvo, pues no sé, un poco cara dura por su parte. En todos estos años nunca se le dio por hablar con él, ahora que tienen confianza, y preguntarle de dónde salió. Además se nota que se hacen tilín el uno con el otro. No entiendo a qué vienen esta clase de actitudes. En cualquier caso, antes de seguir, tengo que comentar la ceguera criminal que tenían todos los tripulantes del barco, porque con la de gente que hace falta para dirigir un navío, nadie se percató de que un barco pirata les pasó justo al lado, ni tampoco vieron el barco reventado y ardiendo hasta que lo tuvieron prácticamente encima. Y sí, ya sé que hay bastante niebla, pero a excepción de Elizabeth, toda la tripulación estaba atontada. ¿No se supone que siempre hay alguien en la cofa para poder vigilar desde mucha altura por si se cruzan con algo? En fin, es igual. El caso es que tras el salto temporal, Elizabeth está a punto de asistir a una ceremonia en la que van a ascender a Norrington a Comodoro, y su padre le compra un vestido que tiene más de camisa de fuerza que de prenda, porque la chavala está que apenas respira, y de hecho esto va a ser importante, pero antes de seguir tenemos que conocer al protagonista de la historia. Rompiendo todos los estereotipos conocidos sobre los piratas, Jack Sparrow, que a estas alturas no necesita presentación alguna, es un corsario chapucero, despreocupado y con una elocuencia que sorprendentemente lo saca de infinidad de apuros. Ya la entrada que hace es muy memorable, porque en vez de aparecer en un barco de la hostia, apenas llega con una barquita que se hunde justo al llegar al puerto, y como no tiene tripulación, ni navío, ni nada con lo que navegar en condiciones, su primer objetivo es robar uno de los barcos de Port Royal. Y aquí se comenta un dato importante, porque mientras estaba teniendo una escena graciosa con unos guardias que vigilaban el barco que Jack intentaba robar con no demasiada sutileza, se menciona la Perla Negra, que es un navío supuestamente tripulado por almas en pena y cuya velocidad es inigualable. Pero antes de seguir hablando de leyendas, volvemos a lo de la ceremonia, en donde Norrington le propone matrimonio a Elizabeth. Y aquí es donde se suele decir que el amor no tiene edad, pero cuando ella era una niña, este hombre ya era capitán de la marina y tendría unos 30 y pico tacos. Por lo tanto, ahora que ambos son adultos, debe de tener unos 45 más o menos. Literalmente podría ser su padre. En fin, esto poco importa porque por culpa del corsé, Elizabeth se desmaya y se cae por un acantilado. Pero por suerte, Jack Sparrow la rescata y parece conocer el medallón, el cual tuvo escondido durante años, pero para la ceremonia se le dio por ponérselo. Decisiones random de Elizabeth. Y atentos porque cuando los Dato curioso, yo tengo un medallón así. De hecho, cuando grabe Piratas del Caribe, seguramente esté a mi lado. Para hacer referencia a Piratas del Caribe. marines aparecen, Norrington reconoce a Jack Sparrow como un pirata y el gobernador lo va a colgar por ello. Pero previamente, nada más llegar, le ordenó a sus soldados que le disparasen antes incluso de saber que era pirata. Es así como le agradece a la gente que le salven la vida a su hija o directamente es un psicópata. Y ojo, que lo que se viene ahora fue un error bastante carota, porque al verse acorralado, Jack decide usar a Elizabeth como rehén y así poder escapar de Port Royal. Pero el problema es que él amenaza con unos grilletes. Y no sé yo, pero para asfixiar a alguien hacen falta como mínimo un par de minutos, que es tiempo más que suficiente para que los soldados reduzcan
salven a la chica. Pero es que luego, mientras le devolvían sus pertenencias, Elizabeth está de espaldas y Jack la apunta con su pistola. Y esto es todavía peor, porque justo antes Norrington dijo que la pistola no tenía pólvora, por lo tanto no puede disparar. En ese caso, ¿por qué no aprovecharon ese momento para ir a por él? Esto no sé si es un despiste de los soldados o de los guionistas, pero sea quien sea el responsable, se acaba de lucir. El caso es que Jack escapa de una manera muy estrambótica y termina en la herrería de Will, en la que tras romper sus grilletes tienen un duelo uno contra uno, cuyas escenas de acción destacan una vez más por ser muy exageradas, fuera de lo común, pero al mismo tiempo entretenidas. Quizás con más diálogos de lo necesario, ya que al final no deja de ser un combate, pero oye, lo que no le quita a nadie es que se hacen muy amenas. Sin embargo, al final, por culpa de un despiste, noquean al protagonista y lo meten en un calabozo. Pero esa misma noche, lo que hasta hace poco era una leyenda se convierte en realidad, porque cuando Elizabeth cayó al agua, el medallón emitió un pulso que atrajo ni más ni menos que a la mismísima Perla Negra, cuya tripulación ataca por Royal y se arma la de Dios es Cristo por toda la ciudad. Resulta que durante la movida secuestran a Elizabeth y esta conoce a Héctor Barbosa, que es el capitán de la Perla Negra, así que al poco rato descubre que Y su mono se llama Jack, como Jack Sparrow. lo que buscaban era el medallón, y con esto hay una incoherencia que comentaré ya tirando al final, pero la cuestión es que ella lo entrega voluntariamente y a cambio dejarán de atacar por Royal. Y técnicamente hacen justo eso, pero como son piratas siempre tienen letra pequeña y también se la llevan a ella. Por lo tanto, Will, tras enterarse de que se llevaron a su crush, al ver que la marina toma medidas demasiado ineficientes, decide liberar a Jack Sparrow para que juntos se vayan a la isla de Muerta, que es donde Barbosa tiene su tesoro y por lo tanto donde probablemente acabe yendo. Y ojo al detalle, porque después de escapar de los calabozos pasan dos cosas imposibles. La primera es que caminan por el fondo del mar utilizando una barca de madera como burbuja de oxígeno, y como comprenderéis, a menos que Jack y Will pesen 200 kilos cada uno y tengan una fuerza inhumana, serían incapaces de mantener la barca en el fondo sin que saliese a flote. Hombre, igual es por la gravedad, ¿eh? Y lo segundo es que justo después se cuelan en un barco escalando por la popa. Bueno, después de esta pequeña interrupción, sigo como siempre, me interrumpen por todos lados. Pero no veo yo que haya algún saliente por el que hacerlo. Igual me falta imaginación, pero os juro que repetí esta escena varias veces y no comprendo cómo se las apañaron para subir. El tema es que una vez arriba se hacen con el control de uno de los barcos y engañan a un marine llamado Gillette para que los soldados persigan ese barco, mientras los protagonistas en realidad estaban robando el Interceptor, que es otro mucho más rápido y que se puede manejar con dos personas. O sea que les hicieron la 13-14. Esto con Wilkinson seguro que no pasaba. Dios, cada vez mis chistes son peores. Pues eso, que tras haberse librado ese día pasó a conocerse como el día en el que casi... Mira, ya se hace el chiste mejor. ¿Qué es lo que más le gusta estudiar a Antonio? Los antónimos. Ahora, ahí lo tienes. No suscribís a Danibau BTV, o como el que casi capturan al capitán Jack Sparrow, tanto da. Durante el trayecto, Jack le habla a Will sobre su padre, que fue un pirata llamado Bill el Botas que al parecer formaba parte de su tripulación. Antes, claro, de que Barbosa se amotinara y abandonase a Jack en una isla desierta. Entonces, después de conocerse un poco, se van a la isla de Tortuga para conseguir una tripulación y una vez allí conocemos a Gibbs, que aunque en el prólogo era un marinero honrado, en algún punto de su vida pasó a convertirse en pirata. Por cierto, la tripulación que consiguen es bastante chapucera, pero tal y como se mostró la ciudad, tampoco se podría esperar gran cosa. La única salvable parece ser Gamora, pero más allá de eso son un atajo de locos y borrachos, y en algunos casos ambos a la vez. Mientras tanto, Elizabeth cena con Barbosa y descubre que a la luz de la luna los piratas se convierten en esqueletos y además son inmortales, pero con la pega de Eso me gustó mucho, la verdad, de la película. que ya no pueden sentir nada. Esto se debe a que durante la conquista de América Hernán Cortés provocó una masacre y los aztecas maldijeron un arca llena de monedas de oro de tal manera que si alguien se las llevaba quedarían malditos de por vida. Y eso fue precisamente lo que hizo Barbosa. Entonces, para revertir la maldición tienen que devolver todas las monedas y derramar sangre de un miembro de la familia Turner. Y con este último asunto tengo que decir que me parece muy conveniente. No sé si los Turner tenían algún tipo de vínculo con los aztecas o si se me pasó algún detalle por alto, pero no me queda del todo claro por qué tiene que ser específicamente la sangre de ese árbol genealógico más allá que para que funcione el guión. Por cierto, cuando Elizabeth descubrió la maldición se ponen a mantearla sin ningún motivo. Supongo que la idea era que el público se asustase tanto como la chica, pero entre que ya nos spoilearon antes que los piratas estaban malditos y que la temática no tiene nada que ver con el terror, pues la escena queda bastante rara. Y otra cosa que no me cuadra es que la ropa de los piratas malditos también se deshaga a la luz de la luna. No voy a negar que a nivel de diseño queda mucho mejor, pero no entiendo por qué se transforma. ¿Acaso los dioses aztecas también maldijeron las prendas? ¿Y qué pasa si se visten otra cosa diferente? ¿Se rasgaría la que tienen puesta actualmente o la que llevaban el día que robaron el oro? Son preguntas que me quitan el sueño por las noches.
noches. En cualquier caso, tanto Barbosa como Jack y compañía llegan a la Isla de Muerta más o menos a la vez, cosa que es bastante conveniente si tenemos en cuenta que la Perla Negra es el barco más rápido conocido y además Barbosa trazó un rumbo directo hacia la isla mientras que Jack tuvo que ir primero a Tortuga, conseguir una tripulación y luego navegar hacia la isla. Pero nada, que aquí llegan solo un par de minutos después, justo a tiempo para ver el ritual. Sin embargo, como era de esperar, no funciona, ya que Elizabeth previamente mintió con su apellido y su sangre no puede romper la maldición. Entonces, como Will y Jack discrepan a la hora de actuar, el pirata recibe un golpe de remo y William se va a salvar a Elizabeth aprovechando un momento de distracción y dejando abandonado a Jack en la isla a merced de los piratas de Barbosa. Y ojo con lo que viene ahora, porque mientras Will y los demás escapan en el interceptor, Barbosa les está recortando terreno con la Perla Negra. Y por algún motivo los intentan despistar en un banco de arena porque saben que la Perla tiene un fondeo más grande que el suyo. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden saber datos tan específicos sobre la estructura de un barco que hasta hace poco era considerado como una leyenda para asustar a la gente? ¿Las historias se contaban con manual de instrucciones o qué? En fin, que aunque la jugada fue buena no terminó de funcionar, así que más pronto que tarde ambos barcos tienen un conflicto y obviamente en una batalla entre piratas inmortales y la Asociación de Alcohólicos Anónimos pues ganan los piratas inmortales. No sé quién se podría sorprender con esto. Eso sí, no me pareció muy prudente reventar todos los barriles de pólvora sabiendo que necesitaban con urgencia la sangre de William Turner, porque claro, la idea era atacar el barco para volver a Muerta y romper la maldición, pero en vez de capturar a todos y registrar el navío como Dios manda, empezaron a esparcir pólvora y lo destruyeron todo a la primera de cambio. Y de no ser porque Will está protegido por el poder del guión, ya os digo yo que se habría muerto y Barbosa jamás habría podido romper la maldición. Aún así, por algún motivo, pese a estar atrapado durante la explosión, consiguió llegar a nado hasta la Perla Negra y negociar la liberación de Elizabeth. Pero como los tratos con Barbosa siempre tienen letra pequeña, lo que hacen es liberarla en la isla desierta junto con Jack Sparrow, tal y como sucedió 10 años atrás. Y aquí tenemos otra conveniencia, porque para que Barbosa accediera a liberarla, aunque fuese de aquella manera, Will amenazó con quitarse la vida y que de ese modo supuestamente nunca se pudiese romper la maldición. Pero hasta donde tengo entendido, lo único que necesitan es su sangre, tanto les da que esté vivo o muerto. Y como acaban de salir de la isla hace relativamente poco, me imagino que en menos de 24 horas llegarían sin problemas a donde el arca y podrían repetir el ritual. Es decir, que la amenaza de Will no tiene pies ni cabeza. Pero lo que tiene todavía menos sentido es que los piratas hayan dejado amedrentar Nada, es que eso es muy de películas. Amenazar a alguien con algo. por semejante farol. Y lo peor es que pasó exactamente lo mismo con Elizabeth la primera vez que se subió a la Perla Negra. Pero repito, más tarde os explico en detalle qué es lo que está mal. Retomando la trama, ahora que Jack y Elizabeth están tirados en la isla, se descubre que en realidad Jack nunca se escapó, sino que unos contrabandistas escondieron ron en la isla y él se fue con ellos. O sea, que simplemente tuvo un golpe de suerte. Pero como la chica es más inteligente que el pirata, se aprovecha de él para embriagarlo e incendiar el ron para que así la columna de humo alerta a los marines. Y mira tú por dónde funcionó. Entonces, una vez en el barco, Elizabeth accede a casarse con Norrington si estos la ayudan a rescatar a Will, porque no olvidemos que sigue a merced de unos piratas. Así que esa misma noche llegan todos a la isla de Muerta y es en este momento cuando Jack le hace el lío a todo el mundo para salirse con la suya. Por una parte no le dice nada a los marines acerca de la maldición que hace inmortales a Barbosa y sus hombres, y por el otro se ofrece como emisario para negociar, y finalmente una vez dentro de la cueva establece una falsa alianza con Barbosa para posponer el ritual y así luchar contra los marines y juntos formar una flota. Pero de lo que no se dio cuenta nadie es que mientras hablaba se llevó una de las monedas aztecas en secreto, así que ahora que tienen jaque a todo el mundo provoca una batalla entre piratas y marines que así como tiene sus partes entretenidas también tiene sus conveniencias y errores. La primera de todas es que dos de los piratas de Barbosa salieron en barca disfrazados de mujer para distraer a Norrington. Y sí, el plan funcionó, pero no entiendo la finalidad de todo esto, porque Norrington no se mueve del sitio ni para ayudarlas ni para hablar con ellas siquiera, pese a que la situación es de lo más inusual. Por lo tanto, la distracción fue ¿No sería hablarles ya que son chicos, disfrazan chicas? innecesaria, ya que Barbosa y sus hombres abordaron el barco caminando por el fondo del mar. ¿Qué necesidad había de montar el numerito disfrazándose si total nadie se iba a dar cuenta de la emboscada? La segunda conveniencia se remonta casi al principio de la película, y es precisamente la que estuve posponiendo durante todo el vídeo, porque como acabamos de ver, si los hombres de Barbosa pueden caminar tranquilamente por el fondo del mar, ¿por qué se acojonaron tanto cuando Elizabeth amenazó con tirar el medallón al agua? Basta con enviar a unos cuantos a bucear, y más pronto que tarde lo acabarían encontrando. Y la tercera conveniencia es que pese a que en el barco están peleando a gritos y disparando con pistolas de pólvora, Norrington y los demás marines que estaban fuera no se coscan de nada hasta que uno de los soldados consigue tocar la campana. Y no es que estuviesen tan lejos como para no escucharlos, y menos todavía siendo de noche y estando en el más absoluto silencio. En fin, normalmente en las escenas de más acción suelen acumularse la mayor parte de los errores, porque se preocupan más por entretener al público que porque éstas tengan coherencia, aunque curiosamente los fallos de dichas escenas también son los que pasan más desapercibidos. Volviendo con Jack, se revela contra Barbosa y entre él y Will tienen una pelea dentro de la cueva contra los pocos piratas que quedan. Así que mientras está liando parda por toda la zona, descubrimos que Jack también está maldito porque, como ya dije antes, roba un medallón sin que se dieran cuenta. Y
una vez más hay un pequeño fallo, y es que cuando Barbosa estaba contando la historia de la maldición, explicó que los síntomas se fueron manifestando poco a poco, empezando con no saciar la sed, a no sentir frío ni calor y ese tipo de cosas. Sin embargo, Jack robó una monedita y a los 5 minutos ya está totalmente maldito. Así que Barbosa mintió al principio o Jack debería transformarse más despacio. De todos modos, al final, gracias al trabajo en equipo, Will deshace la maldición devolviendo las últimas monedas y Jack le dispara a Barbosa con la bala que se había guardado para él. Así que supuestamente lo mata. Y digo supuestamente porque en pleno 2022 ya sabéis que aparecen las 5 películas. Pero bueno, allá por el 2003 fue un punto y final para el personaje. Así que por el momento vamos a dejarlo así. La cuestión es que los piratas que quedan se terminan rindiendo, puesto que ya no son inmortales, y pese a que en cierto punto Elizabeth consiguió que la tripulación de Jack recuperase la perla negra, estos lo acabaron abandonando a su suerte. Por ese motivo el prota vuelve a ser capturado por la Armada Británica y en la siguiente escena lo vemos en Port Royal a punto de ser ejecutado por sus crímenes. Pero atentos, porque Will, tras declararle su amor a Elizabeth, lo ayuda a escapar, y aunque en un principio parecía que lo conseguían, al final son superados en número. Sin embargo, aprovechando un pequeño discurso, Jack se cae por el acantilado, se sube a la perla negra, que de repente se le dio por aparecer, y aquí no ha pasado nada, porque ni lo persiguen ni tampoco le guardan demasiado rencor. Básicamente parecía que lo iban a ejecutar por puro protocolo. Y esperad, porque pese a que William lo ayudó a escapar no una, sino 2 veces, tampoco hay consecuencias. De hecho, tras su declaración, Elizabeth canceló su boda con Norrington. O sea, que te roban a tu prometida, liberan a un pirata y tú no castigas a nadie. Si eso ya no pasa en el siglo XXI, imagínate en el XVIII, que eran más cerrados que la hostia. Y otra cosa más, ¿por qué de repente la perla negra llega por Royal justo el día de la ejecución? ¿Quién se supone que los avisó para que vinieran? No creo que vayan notificando las ejecuciones tan a la ligera, y aunque fuese el caso, si no hubiese sido por Will, de poco les habría servido aparecer, y menos todavía siendo piratas, que así como asomen la cabeza ya los reciben a cañonazos. En fin, lo único mínimamente razonable es que de alguna manera Will pudo contactar con ellos y más o menos elaboraron un plan de escape, pero está muy cogido con pinzas. La primera película de Piratas del Caribe la vi varias veces cuando era apenas un chaval, y por aquel entonces solo me limitaba a quedarme con lo más superficial y unas cuantas escenas de acción. Sin embargo, viéndola de adulto me doy cuenta de que es más Ay, ¿sabes qué escena se ha saltado? La del perro, con las llaves. elaborada de lo que recordaba. Hay un montón de detalles que de pequeño pasaba por alto, como por ejemplo la forma en la que Jack Sparrow engañó a todo el mundo ya tirando al final, así como muchos otros comentarios que van haciendo los personajes a lo largo de la historia. Pero la parte mala es que del mismo modo que pude apreciar aspectos que antes ignoraba, también me di cuenta de que tiene una cantidad de errores y conveniencias bastante significativa. Ya los estuve comentando a lo largo del vídeo, pero no me esperaba encontrarme situaciones tan forzadas solo para que funcione el guión, como por ejemplo que justamente necesiten la sangre de un Turner para quitar la maldición, cuando se supone que todo eso se remonta a los aztecas, o que lleguen todos a la isla de Muerta casi a la vez, pese a que cada bando tuvo que hacer diferentes rutas y paradas, o que los marines unas veces sean implacables y otras estén atontados según los intereses de la trama, o la parte en la que Jack utiliza a Elizabeth de rehén amenazándola con unos grilletes, lo cual no tiene sentido, o las negociaciones de Will y Elizabeth con Barbosa, haciéndonos creer que tienen la O que los dientes son perfectos en Jack Sparrow, pero en Barbosa, vaya, vaya. ventaja cuando en realidad ninguno de los dos podía chantajear a nadie, o ya puestos la huida del final, con la perla negra regresando porque sí y la marina decidiendo no perseguir al tipo que hasta hace poco estaban dispuestos a ejecutar. Son cosas que si las piensas te das cuenta de que están muy metidas con calzador solo para que la trama avance, y a la mínima que estés un poco atento te vas a percatar de que algo no cuadra. En cuanto a las escenas de acción, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que son entretenidas, tienen una buena coreografía y hacen que la película sea más amena, pero también es verdad que a veces abusan bastante de lo ficticio, con situaciones que pueden llegar a contradecir las leyes de la física. En parte comprendo que la esencia de Piratas del Caribe es precisamente esa, ya que dudo mucho que lo hayan hecho sin querer, pero no es ningún secreto que las entregas posteriores esto se llega a exagerar incluso más, con lo cual aunque es divertido, a veces choca demasiado. Pero bueno, en esta primera película, quitando un par de momentos, estuvieron bastante bien. Lo que sí que ya canta demasiado es que se nota muchísimo que los extras se tiran solos. Hay ciertos momentos en donde a lo mejor hay una batalla o una persecución y los extras exageran muchísimo la manera en la que son derrotados, entre comillas. No me suelo fijar en estas cosas, pero con esta gente agujero que ven, agujero en el que se meten. Como Nacho Vidal pero sin cobrar. Si no fuera tan exagerado no pasaría ¿Quién es ese? ¿Nacho Vidal? nada, pero mirad la película y fijaos en estas cosas. Vais a ver que sin que nadie los empuje saltan al agua ellos solos. Uno de los aspectos que más me gustaron fue el de la ambientación piratesca, que la verdad entre el entorno y el comportamiento de los personajes es fácil hacerse una idea sobre cómo era el estilo de vida por aquel entonces, aunque claramente habrá diferencias entre lo que se muestra y lo que pasó históricamente. Toda esa variedad de ciudades portuarias, el mar Caribe, el código pirata y la posibilidad de solicitar parlamento, la gente traicionera y un largo etcétera, hacen que la película sea muy inmersiva, y eso para una temática tan diferente a la edad contemporánea siempre es algo positivo. El nivel de violencia está increíblemente censurado, aunque si lo comparamos con el que hay actualmente, pues la verdad es que aún se dejaron llevar un poco, sin ser una barbaridad, pero por lo menos atreven a cargarse algunos personajes delante de cámaras. Con el CGI, pues lo cierto es que
así sigue siendo decente y para ser una película de hace casi 20 años no está nada mal. Con la comedia pasa lo mismo que con la violencia. No es una locura, pero comparado con lo que se hace ahora está bastante bien e incluso se llega a echar de menos el modus operandi de aquella época. Quizás abusan demasiado de dialogar durante las peleas para soltar algún chascarrillo, pero la mayoría de los chistes son más o menos sutiles y los personajes destinados al alivio cómico, como podrían ser por ejemplo estos dos, no son molestos ni interrumpen la trama, sino que Esos dos, que no se sabe nombre, y yo tampoco. simplemente son un poco payasetes, pero saben tener sus momentos serios y comportarse cuando la película así lo requiere. La banda sonora creo que no necesita explicaciones, ya que junto con la de Star Wars e Indiana Jones es una de las más icónicas y reconocidas del cine. Además, claro de que es buena, obviamente. Si una banda sonora consigue que la gente sepa identificar una película únicamente escuchando un par de notas, entonces sabes que lo has hecho bien. Y ya para terminar, los personajes son muy memorables y saben interpretar su papel correctamente. Yo sé hacer eso, ¿eh? Si me pone las notas, tararán, yo digo, ya está, Piratas del Caribe. Además de que los minutos en pantalla están muy bien repartidos, sin que unos acaparen pantalla mientras que otros caen en el olvido. Elizabeth y Will son el interés amoroso de la película, pero no pecan de ser empalagosos. Por lo tanto, cumplen con su papel, que por cierto es importante en ambos casos, y dejan que la trama avance como tiene que avanzar. Barbosa es un buen villano con una actitud de pirata como Dios manda, siendo tramposo, traicionero y avaricioso, pero al mismo tiempo carismático y con una buena motivación, que en este caso sería romper la maldición que le está arruinando la vida. Los personajes secundarios, incluso teniendo una participación menor, son fáciles de recordar y algunos tuvieron mucha relevancia a lo largo de la saga, puesto que se supieron aprovechar correctamente. Y con Jack Sparrow, pues qué decir, es un personaje único que rompe todos los estereotipos de pirata, siendo gracioso, elocuente, carismático y que más allá de robar y hacer alguna que otra diablura, no es lo que se dice una persona malvada, pero al mismo tiempo sabe ponerse serio de vez en cuando, por lo tanto te encariñas con él con facilidad y al mismo tiempo, pese a que está como medio ido todo el rato, también te lo puedes tomar más o menos en serio. La actitud del protagonista de Piratas del Caribe iba a ser muy diferente a la mostrada, pero al final apostaron por darnos a un personaje extravagante y despreocupado que improvisa la mayoría de las veces y al final salió bien. Como conclusión final diría que La Maldición de la Perla Negra es una buena primera película de Piratas del Caribe, que junto con la trilogía original compone una de las mejores entregas de la saga, que por desgracia decayó bastante a partir de la cuarta parte. Si no hubiese cumplido con las expectativas, tened por seguro que jamás habrían hecho secuelas, que básicamente es lo que pasó con El Llanero Solitario, que fue un intento de trasladar esta fórmula al western, Ni idea, ¿eh? ¿Cuál es esa peli? Ni idea. pero no terminó de cuajar. Así que para bien o para mal, gracias a la primera película de Piratas del Caribe, nació una de las sagas más icónicas del cine. Fuera música, que ya no me fío, ya no me fío nada de la música. Pues nada, espero que os haya gustado. Cualquier pregunta o sugerencia por los comentarios o mañana en instituto. A ver si esta vez se sube perfecto, sin derechos de autor ni nada. No como en la velada. Un like si queréis. Si no nada, yo soy Darío y hasta el próximo vídeo, que lo subiré mañana mismo, si puedo. Mañana mismo lo subiré, si puedo. Y yo creo que por fin seguiré reaccionando a Fargan, que ya va siendo hora. Chao.